Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la amable presentación de la profesora Itziar Cesarán. Vamos a hablar de nutrición basada en el conocimiento y dentro de ella las recomendaciones dietéticas. Hay mucha sinonimia en este aspecto. De todo, perdonen que voy a ponerme el cronómetro porque no quiero abusar de su paciencia. Entonces, se habla de recomendaciones dietéticas, directrices, guías, pirámides, ruedas. A veces se enfatiza mucho el concepto de fat free, de libres de grasa, pero a veces uno se pregunta si también están libres de evidencia epidemiológica, porque es fundamental apoyar lo que le decimos a la población en la evidencia epidemiológica más sólida. Entonces, esta gráfica lo que nos dice, yo pienso mucho en la enfermedad coronaria porque es la principal causa de muerte. De hecho, tuve una época previa en mi vida de cardiología. Entonces, mucha de la investigación en la que trabajo tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, sabemos que la dieta modifica una serie de factores de riesgo cardiovascular. Hace 30 años se pensaba que todo el efecto de la dieta sobre la enfermedad cardiovascular estaba mediado por los lípidos en sangre, por el colesterol. Lo que subía el colesterol era malo, lo que bajaba el colesterol era bueno. No se sabía ni que había fracciones del colesterol, ni se conocían otros mecanismos. Hoy sabemos que hay muchos mecanismos intermediarios, como se ve aquí, desde la inflamación sistémica, la función endotelial, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, que median el efecto de la dieta sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular. A la hora de hacer recomendaciones a la población tenemos que tener muy en cuenta que lo que más hay que prevenir precisamente es la enfermedad cardiovascular. Entonces, hay muchos estudios que relacionan la dieta, por ejemplo, con la función endotelial o con un marcador de inflamación sistémica, con moléculas de adhesión, el VCAM, el ICAM, etcétera. Pero claro, cuando dentro de 20 años alguien mire esta diapositiva, pensará, qué poco sabían en el 2009, ¿no? Hay mucho más. Entonces, al final, las personas no se enteran si tienen pues el HDL bajo. Las personas lo que se enteran es si tienen un infarto. Pero lo que hace falta es estudios que relacionen directamente la dieta con manifestaciones clínicas, con eventos clínicos duros. Esto es muy complicado de hacer, requiere mucha paciencia, mucha perseverancia, muchos años de seguimiento de participantes. Entonces nosotros lo que hacemos es que para cualquier nutriente o alimento lo clasificamos en quintiles, dando puntos de corte en el percentil 20, 40, 60, 80, normalmente es la aproximación más usual, a veces se utilizan cuartiles. Entonces, en los quintiles sabemos que nuestros instrumentos de medida de la exposición dietética son malos, no son muy buenos, hay mala clasificación, pero casi toda la mala clasificación se concentra en la parte central. Al final lo que nos interesa es hacer un riesgo relativo que compara la tasa de los que más consumen, por ejemplo, digamos, aceite de oliva, frente a los que menos consumen, porque es muy difícil que alguien pase del quintil 5 al 1 o viceversa. Entonces, estos riesgos relativos es lo que voy a presentar. Entonces, a partir de los riesgos relativos yo clasifico las recomendaciones dietéticas en dos grandes bloques dentro de las limitaciones del tiempo, unas que son políticamente correctas, que parece que no le hacen daño a nadie, que son las que están a la izquierda, y otras que estarían basadas en evidencia. Empezamos por la primera, que uno la encuentra en todas partes: reduzca su consumo de grasa. Esto sigue estando. Hay alguien que dice, bueno, es que ya se habla más de los tipos de grasa. No. Ayer lo miré. Ministerio de Sanidad y Consumo español dice esto, que hay que limitar entre el 20 y el 35% de las calorías que provengan de grasa. No se puede pasar del 35% de las calorías. Y después tiene una pirámide, esto está en el Ministerio de Sanidad y Consumo, donde dentro de la dieta mediterránea lo que hay que consumir poco es aceite de oliva. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo siento ser tan provocativo en esta presentación, pero es que lo he dicho ya muchas veces, ¿sí? ¿Cómo es concebible que se ponga el aceite de oliva como lo que hay que limitar dentro de la dieta mediterránea? Porque hay un concepto de que toda grasa es mala, y dice que hay que consumir de 40 a 60 gramos de grasa, es lo que dice nuestro Ministerio de Sanidad, lo que le está diciendo a la población. O sea, uno busca en la página web del Ministerio de Sanidad qué dice sobre lo que es una dieta sana, y dice que uno no se pase de 40 a 60 gramos de grasa. Eso supondría un 20% de la ingesta calórica para una dieta de 2.250 calorías. Yo no he visto, en nuestros estudios, no he visto gente que consume un 20% de la ingesta calórica en forma de grasa. Eso no existe. Es utópico. ¿Qué pasa? Pues dentro de la grasa dicen, no, es que la grasa saturada claramente es mala para el infarto. Pues no, eso no está ni mucho menos claro. Eso se cree, pero no se sabe. Es decir, cuando se han hecho estudios, este es un estudio con más de 50.000 personas que se observaron durante 6 años,
En él se produjeron 735 eventos clínicos de cardiopatía isquémica. Estos son los quintiles y los riesgos relativos. Estas barras laterales, este es el riesgo relativo para el quintil 5, los que más grasa saturada consumían. Y entonces no llega a ser un 20% más, pero el intervalo de confianza del 95% comprende el 1, con lo cual no hay diferencias estadísticamente significativas entre los que más grasa saturada consumen y los que menos. Lo que pasa es que la grasa saturada sí que sube el colesterol en la sangre, y eso se ha mantenido ahí, esa idea. Pero es que esto se reproduce después. Para mí un solo estudio no es concluyente, tienen que ser muchos estudios consistentes. Casi 80.000 mujeres observadas 20 años, cerca de 2.000 casos nuevos. La grasa total, más bien protectora, pero no significativa. La grasa saturada, prácticamente en el nulo, ni a favor ni en contra. La grasa monoinsaturada, protectora, pero con un intervalo de confianza ancho. La grasa poliinsaturada, protectora, y la única grasa perjudicial es la trans, la hidrogenada artificialmente, que tanto abunda en nuestra bollería industrial. Probablemente la mayoría de ustedes han consumido grasa trans en el intermedio. Entonces, pero no queda ahí la cosa, o sea, resulta que se ha hecho el mayor ensayo nutricional que se haya hecho nunca, es el Women's Health Initiative. Esto se ha conocido poco. Son cerca de 50.000 mujeres. Ya no es observar, ya es intervenir. Esto no se tiene ni para el tabaco. Intervenir para decirle a la gente, baje su consumo de grasa. Hubo casi 20.000 en intervención, 19.541 mujeres, que cada 3 meses recibían la visita de una dietista insistiéndoles en que bajara su grasa. Y bajó la grasa. Estas son las reducciones relativas. Bajó la grasa total, la saturada, la monoinsaturada y la poliinsaturada. 8 años trabajando con 50.000 mujeres. Imagínense la carga de trabajo que supone esto. Es incomparable con cualquier otro estudio. Yo no he visto un estudio de esta envergadura nunca en nutrición. ¿Qué consiguió después de 8,1 años recomendando dieta baja en grasa? Nada. Nada con respecto al ictus, nada con respecto a la cardiopatía isquémica, nada con respecto a la enfermedad cardiovascular total. Necesitamos más pruebas para acabar ya con el mensaje de dieta baja en grasa. Yo no encuentro mejores pruebas. O sea, sería poco ético hacer otro ensayo así. Con lo cual hay que ponerle 2 interrogaciones al mensaje de reduzca su consumo de grasa. Reduzca su consumo de colesterol. Entonces nosotros pensamos en el culpable, ¿no? Colesterol, pues que es el culpable de todos los males, y como el colesterol en la sangre, pues durante años, allí en los 60, pues esto, Keys, Anderson, Grande, pues describieron la relación entre grasa saturada y colesterol, etcétera. Pues nuestro ministerio sigue diciendo que particularmente hay que reducir el colesterol también. Entonces uno piensa, pues que prohibidos los huevos fritos. Esto es lo que le dice casi un reflejo condicionado de la mayor parte de los médicos españoles cuando ven colesterol alto en sangre en una analítica. No consuma más huevos, ¿no? ¿Por qué? Porque la yema de huevo tiene muchísimo colesterol, ¿verdad? O sea, la yema de huevo es donde se concentra el colesterol. Pero una cosa es el colesterol en los alimentos y otra cosa es el colesterol en la sangre. Muy distinto. Y dentro del colesterol tenemos HDL y LDL. Lo que hay que ver al final es el evento clínico. Pues se ha hecho. Consumo de huevos a la semana, menos de 1, 2, 4, 5, 6. Esto son personas año. Estos son o bien 90.000 personas seguidas durante un año o 45.000 durante 2 años, etcétera. O sea, no estamos hablando de números pequeños. Riesgos relativos, todos incluyen el 1, no hay diferencia. Esto se ha repetido luego en mujeres. Riesgos relativos, todos incluyen el 1. Y se ha repetido en otra cohorte japonesa. Nada de nada. Solo en diabéticos se ha demostrado que el consumo de huevos se asocia a mayor riesgo de infarto. Estamos hablando de eventos clínicos. Al final lo que nos importa es el infarto, no si el colesterol está aquí o está allí. Porque puede subir un mecanismo y puede bajar otro. Y puede bajar otro que no conocemos. Por eso digo, dentro de 20 años se reirán de lo poco que sabíamos nosotros. Entonces, no hay evidencia para decir esto. Siguiente cosa, aumente el consumo de carbohidratos complejos. Entonces la gente piensa en el arroz, en el pan blanco, en las patatas. Esto nos lo dice nuestro ministerio y además dice que es bueno porque tiene carotenos. Porque tiene carotenos. Si de algo tenemos claro que no se debe dar suplementos, es de carotenos. Hay un metaanálisis publicado en el 2007 que dice que los carotenos, ya sea solos o combinados, aumentan significativamente la mortalidad cuando se dan en suplementos. Se han hecho ensayos aleatorizados muy rigurosos, que los investigadores pensaban que el beta-caroteno iba a prevenir el cáncer de pulmón. 12% más y significativo de mortalidad en 27.000 fumadores
finlandeses asignados a beta-caroteno placebo. Eso se repite en el ensayo CARET en Estados Unidos, con fumadores expuestos además al amianto, al asbesto. Sin embargo, los cereales y los cereales refinados y los carbohidratos complejos que tienen alta carga glicémica aumentan el riesgo de diabetes tipo 2. Sobre todo si hay poca fibra. Aquí se combina el índice glicémico con la fibra. Los que tienen poca fibra y alto índice glicémico tienen un 75% más de riesgo de desarrollar diabetes. La carga glicémica pondera los carbohidratos por su capacidad de elevar la glucemia a corto plazo. Entonces aquí tenemos 4 dietas. Este es un experimento muy interesante con 4 dietas, desde esta, que la represento así, que es la que tiene la mayor carga glicémica, o sea, carbohidratos de absorción rápida. Pero claro, nosotros tenemos amilasa desde la saliva ya, ¿no? Entonces, tomar pan blanco, tomar arroz, pues tomar patatas, todas están muy hechas, depende mucho de cómo se prepare el alimento y con qué se mezcle, pues ya desde la saliva ya empiezan a convertirse en glucosa. Entonces es como tomar azúcar. Entonces, esto es lo que sucede a un sujeto con una alta carga glicémica en su dieta, que cuando desayuna le sube mucho la glucemia, luego tiene un pico, un efecto rebote, otro pico, y va teniendo estos picos de glucosa, sobre todo si ya hay cierto sobrepeso y cierta resistencia a insulina. Entonces aquí se ve, este es el área bajo la curva, esta es la excursión de la glucosa y este es el área bajo la curva con las 3 dietas de distinta carga glicémica. Vean cómo se va aumentando la insulinemia, se va creando ese estado de resistencia a la insulina, que es un elemento central en la fisiopatología de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Muy recientemente, en el 2009, pues se ha valorado cómo el índice glicémico de los alimentos predice la excursión absoluta máxima de la glucosa, el pico de glucosa postprandial. Entonces se ve que es un buen sistema la carga glicémica. Esto tiene sus problemas para medirlo en una alimentación concreta. Y también tenemos que dentro de los alimentos que más suben la glucemia, pues tenemos pues el pan blanco, que en España pues el pan tiene una alta carga glicémica tal como se consume en España. El arroz, cualquier endocrino sabe que lo que más descompensa a un diabético es una buena paella. Entonces, estos se han recomendado como los alimentos más sanos. En el contexto que estamos ahora de extensión epidémica de la obesidad y que va a venir otra epidemia de diabetes tipo 2, esta recomendación es altamente imprudente. Porque, por ejemplo, este es un estudio chino reciente, donde este es del 2007, donde tenemos los riesgos relativos de diabetes según el consumo de arroz. Saben ustedes que en China se consume muchísimo arroz, lo que para nosotros es el pan blanco, para ellos es el arroz. Entonces fíjense que ya en 250 299 gramos al día ya aumenta, esto es con ajuste multivariante, un estudio muy bien hecho, son 297.755 personas año de seguimiento, con más de 1.600 casos nuevos de diabetes observados. Y entonces dicen que los alimentos que predicen que las personas van a desarrollar en el futuro diabetes son alimentos con una alta carga glicémica. En la situación epidémica actual es muy inoportuno, muy imprudente recomendar simplemente los carbohidratos complejos. Habría que decir cereales integrales, en todo caso. Habría que decir dietas ricas en fibra, pero la carga glicémica. Pero es que la carga glicémica además se ha demostrado como factor de riesgo de la propia cardiopatía isquémica. Es decir, para el infarto de miocardio, pues también quintil 4, quintil 5 tenían riesgos relativos de 1,5 y 2 de desarrollar infarto. Eso supone un 50% o un 100% más de riesgo de desarrollar infarto en el futuro en el estudio de las enfermeras. Entonces, claro, los efectos perversos que ha tenido esto es que en Estados Unidos se ha difundido hasta la saciedad el mensaje de low fat diet, dietas bajas en grasa, y si uno no come grasa, ¿de dónde saca la energía? De los carbohidratos. ¿De qué carbohidratos? Los que recomiendan sus autoridades sanitarias. Son muy obedientes, la población es obediente. Sigue sus recomendaciones, carbohidratos complejos. Y entonces, pues ha crecido mucho el consumo de patatas, pan blanco, arroz, pasta, bollería, y a más carga glicémica, pues como decía la portada de The Economist, pues así se ha ido transformando. Y esto es lo que ha pasado en solo 10 años. Fíjense cómo ha cambiado el mapa de obesidad en Estados Unidos y el mapa de diabetes. Solo 10 años, esto es imposible de explicar por razones genéticas. Claro, una empresa no le gustaba esto, ¿verdad? Y entonces hizo esto, ¿no? Me dijo, no, es el sedentarismo, ¿no? Pero claro, si nosotros pensamos que al final la obesidad es un desequilibrio entre el ingreso y el gasto,
nosotros tenemos aquí en los gastos, en la parte de gasto energético, tenemos el metabolismo basal, la food induced thermogenesis, la termogénesis inducida por alimentos, o la actividad física. Pero lo que controla la voluntad es solo esto. Sin embargo, aquí, ¿qué puede controlar la voluntad? En lo que ingresa. Claro, de echarle toda la culpa al sedentarismo es una excusa sencilla, pero que no convence. No convence, o sea, haciendo la ecuación no convence, porque realmente la voluntad puede actuar mucho más sobre esto que sobre esto. Este es un comentario editorial que me ha gustado muchísimo, de Martin Cattan, ¿no? Es sobre un ensayo, el último ensayo que se ha publicado, el mejor, sobre pérdida de peso en personas con sobrepeso. Entonces, ¿quiénes perdieron peso? Comparaban 4 dietas con distinta composición de macronutrientes. ¿Quiénes perdían peso realmente? Pues las personas que atendían a más sesiones, que se adherían más a cualquiera de las dietas prescritas. En el fondo, el problema que dice es un problema de comportamiento. El problema es un problema de comportamiento. Tiene mucho que ver la fuerza de voluntad. Y sobre todo, yo me encuentro al final, por fin hay alguien que lo dice. Por fin lo dice alguien. Hay que comer menos. Cosa que no encontrarán en ninguna de las guías de recomendación dietética. Oiga, tenemos mucha obesidad, coma usted menos. Este mensaje que brilla por su ausencia, allí donde uno lo busca. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hacen las Dietary Guidelines for Americans? Pues están todos los representantes de la industria alimentaria ahí. ¿Cómo van a poner coma menos? Claro, la población se ha reducido. No crece la población. Sin embargo, la industria tiene que vender más. Entonces, ¿qué hace? Raciones más grandes. Con lo cual habrá personas más grandes. Entonces, claro, porque Walter Willett dice que se producen en Estados Unidos 3.800 calorías por persona y día, kilocalorías por persona y día, cuando necesitamos sobre 2.000 y poco. Entonces, nos las colocan, como sea, nos las colocan, ¿no? Porque hay que vender. Bien, esto se publicó el 26 de febrero, recomiendo ese editorial, porque dice, y además esto ya me encanta, ¿no? Dice, no necesitamos más ensayos de dieta, lo que necesitamos es un cambio de paradigma, necesitamos un cambio de paradigma. Entonces, esto coincide con una cosa que llevamos diciendo nosotros desde el departamento en muchos aspectos de la salud pública. Al final no es la composición de macronutrientes, es un cambio de paradigma. Y pone como ejemplo un ensayo que se realiza en Francia, que no es simplemente vamos a hacer una pequeña intervención en un colegio para darle a los niños esto o lo otro, sino que implica a un montón de agentes, porque hay que cambiar los determinantes de los determinantes. Esto apareció en la página web de la OMS y en el artículo que mencionaba antes, en este que hemos publicado en Medicina Clínica, hace como 2 años, pues nosotros poníamos este esquema. Decíamos, bueno, al final los epidemiólogos contamos cuántas muertes se producen por cáncer, lesiones de tráfico, SIDA, enfermedad de transmisión sexual, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Y nos dedicamos durante mucho tiempo a ver factores de riesgo, pero al final tenemos que actuar no solo sobre la fuerza de voluntad, como decía antes, sino también sobre la presión medioambiental, que coincide esencialmente con las fuerzas políticas, culturales, determinantes de los factores de riesgo. Son muy importantes los determinantes de los determinantes. Y al final, pues, si no se actúa sobre todo esto, pues seguiremos como río abajo recogiendo las consecuencias. También dice, consuma suficientes lácteos y patatas. ¿Qué decir de esto? Pues hombre, yo sobre los lácteos tengo que decir algo bueno, porque luego voy a decir cosas malas. Entonces, nosotros encontramos aquí que los lácteos desnatados, yogur o leche desnatada, reducían mucho, después de 2 años de seguimiento de unos 6.000 participantes en la cohorte, reducían mucho el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Esto hemos tenido, pensamos que era causal porque había un gran contraste entre el quintil 1 y el quintil 5. Aquí se consumían 2,5 gramos al día y aquí más de 600 gramos al día. Al ajustar por calcio vimos que el efecto no se explicaba por el calcio y entonces pensamos en esos péptidos con actividad IECA que tienen los lácteos y que cuando son desnatados no se contrarrestan con la grasa saturada. Entonces se han hecho como 12 ensayos con péptidos de los lácteos que efectivamente bajan la tensión arterial sistólica y diastólica. Y hemos tenido la alegría de que esto, luego nuestro artículo pues ha sido citado diciendo efectivamente tenían razón. Esta es otra cohorte que se publicó el año pasado con 28.000 personas en Estados Unidos que encuentra lo mismo,
y después nosotros lo hemos reproducido en el ensayo Predimed, esto se ha publicado este año, con 2.290 personas distintas hemos reproducido los mismos resultados. Entonces podemos decir efectivamente que los productos lácteos, si son desnatados, previenen la hipertensión. O sea, hay evidencia, ya va acumulándose evidencia. Ya decía, un solo ensayo no me lo creo, un solo estudio no me lo creo, pero al haber 12 ensayos con péptidos, etcétera. Entonces, sin embargo, hay que decir que no es bueno reemplazar la fruta por yogur, de ninguna manera. O sea, ya me he pasado el tiempo. Bien, entonces no es bueno reemplazar la fruta por yogur. Y que el calcio se puede encontrar en muchos sitios. Hay gente que piensa que todo el calcio está en los lácteos. No, no es así. Hay mucho calcio en otros productos. Incluso un simple antiácido que uno se tome al día ya te está dando calcio. Consuma suficientes proteínas. Pero esto lo dice también el Ministerio de Sanidad, pero no distingue el tipo de proteínas. Las proteínas, recomienda proteínas animales, esa frase del Ministerio de Sanidad. Entonces nosotros lo que hemos encontrado en el estudio Zoom es que incrementar el consumo de proteínas de origen vegetal previene ya el quintil 4 y el quintil 5 de proteína vegetal, prevenía la hipertensión. Esto luego fue confirmado por el Intermap, que la proteína vegetal, pero no la proteína animal, reducía la tensión arterial, sistólica y diastólica. Entonces, que muchas de las proteínas sean de fuente vegetal y no el exceso de carne que tenemos ahora mismo en nuestras dietas, pues eso prevendrá muchos casos de hipertensión. Pero si yo tuviera que seleccionar una recomendación fundamental y principal, la primera que daría sería vigile su peso. Vigile su peso. Su peso y su perímetro de la cintura. O sea, controle su peso y evite el sobrepeso. No hay ni color entre la magnitud del riesgo relativo que encontramos con cualquier nutriente o con cualquier alimento con respecto a enfermedad que la brutal relación que hay con el sobrepeso o la obesidad. Por ejemplo, antes las escalas de riesgo relativo se movían en 1, 2, 3. Aquí las escalas de riesgo relativo son 20, 40, 60, 80. Esta es la relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de desarrollar diabetes. Es otro color, es otro mundo, es otra escala de magnitud. Entonces, con índice de masa corporal ya de 22 a 23, de 23 a 24, ya tenemos riesgos relativos de 3 para la diabetes. Sin embargo, como nos gustan los números redondos, decimos hasta 25 no pasa nada. Y de 25 a 30 pasa poco, porque es sobrepeso. Dicen, no, pasa mucho. Pasa mucho. Entonces, las directrices debían decir, en primer lugar, trate de mantener un índice de masa corporal por debajo de 22. Sí, de 22. El cuerpo no entiende de números redondos que acaben en 0 o en 5, ¿eh? O sea, la biología va más allá del 0 o del 5. Entonces, de 22. Porque a partir de 22 se va elevando el riesgo de diabetes, de síndrome metabólico, de hipertensión. El perímetro de cintura, menos de 80 en la mujer, menos de 94 en los varones. Y esto, cuando se llega a los 40, 50 años, muy poca gente lo mantiene. Y que no se gane peso después de los 25 años. La gente piensa que es normal. Yo cuando estudiaba medicina me decían, tensión arterial sistólica, ¿cuál es la normal? 100 más edad. O sea que si tienes 70 años, lo normal es tener 170. Pues lo decían. Y ahora dice, no, es normal ganar peso después de los 25 años. Todo el mundo gana peso. Pues no, pues eso no beneficia a la salud, lo perjudica. Esto es un artículo que está actualmente aceptado para publicación, aparecerá en los próximos meses, de la cohorte Zoom, donde hacemos un seguimiento a 6 años de 11.817 participantes y vemos, según su índice de masa corporal, cuál es el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. Fíjense, al pasar de menos de 22 a pasar a 22. Estos son los porcentajes. Con menos de 25, ¿eh? No hemos llegado a 25 todavía. Seguimos, ¿vale? Entonces, claro, tenemos estos riesgos relativos ya ajustados para de 22 a 23,5, pero ¿qué pasa? Que en nuestra cohorte, la mayor parte de la gente, estos son números de participantes, están precisamente entre 22 y 25. Si les decimos, quédense tranquilos esos que están entre 22 y 25, pues a la mayoría de ellos les estamos impidiendo tener el beneficio que tendrían si estuvieran por debajo de 22. Entonces, claro, nadie se atreve a decirlo de 22, no sé si lo encuentran. Yo les reto a que encuentren alguna recomendación dietética, mantenga su índice de masa corporal por debajo de 22. Yo solo lo he visto en el libro de Walter Willett de Eat, Drink and Be Healthy, pero no lo he visto en ningún otro sitio. Consuma más grasa de la buena, estoy provocando, consuma más grasa, en vez de menos, más, pero de la buena. ¿Cuál es la grasa buena? Los frutos secos. Los frutos secos tienen muchísima grasa, pero todo lo que se sabe, estos son riesgos relativos para el quintil 5 frente al quintil 1 en distintas cohortes de gran tamaño.
todas protectoras frente a la cardiopatía isquémica. Nuts significa en inglés frutos secos. Incluye avellanas, almendras, no solo nueces. Aceite de oliva, infarto de miocardio. Yo cuando encontramos esto tenía mis dudas, era escéptico. O sea, nosotros encontramos un estudio de casos y controles, esta fue la tesis de Elena Fernández Harney, que obtuvo premio extraordinario, se publicó en International Journal of Epidemiology, en el año 2002, encontramos para el quintil 5 de consumo de aceite de oliva, pues una reducción de riesgo superior al 80%. Cierto escepticismo, no es posible que reduzca tanto el riesgo del consumo de aceite de oliva. Este era un estudio de casos y controles. Después un estudio de cohortes al año siguiente encuentra también una reducción de riesgo. Después lo hemos encontrado midiendo el índice de íntima media carotidia. Y después una cohorte griega también ha encontrado una reducción del riesgo de infarto de miocardio, una reducción de más del 40%. Los ácidos grasos omega 3 son grasa, el pescado graso. Pues se pensaba que solo prevenían los eventos de cardiopatía isquémica fatales, porque previenen las arritmias, la fibrilación ventricular. Pero también para infarto no fatal hay evidencia de buena calidad que los ácidos grasos omega 3 de pescado están implicados en la reducción del riesgo. Consuma más fibra. Si yo tuviera que elegir un nutriente para el cual hay las mejores evidencias de protección frente a la cardiopatía isquémica, elegiría la fibra. Son las reducciones más fuertes. Esto no es un metaanálisis, sino que es que se han juntado las bases de datos de 10 cohortes distintas, esto lo hizo Marc Pereira, y con 91.000 hombres y 245.000 mujeres encuentra que cada 10 gramos más de ingesta de fibra se asocian a una reducción del 14% de cualquier evento coronario y del 27% de muerte coronaria. Nosotros también en nuestro estudio de casos y controles, para lo que más reducción encontramos del riesgo de infarto fue precisamente para el consumo de fibra. Evite bollería industrial y fast food y evite las grasas parcialmente hidrogenadas, grasas vegetales parcialmente hidrogenadas. Estos son los alimentos, los nutrientes más dañinos para el riesgo cardiovascular. No es el consumo de huevos, no es el consumo de grasa saturada, no, es la grasa trans. Entonces, en este trabajo de Alberto Asquerio, pues se ve los puntos redondos, son cómo cambia el cociente LDL-HDL, que predice muy bien el riesgo coronario cuando se da grasa trans, y los cuadrados cuando se da grasa saturada. Siempre es mucho peor la grasa trans que la grasa saturada. Cuando se hace ya la grasa trans, esto aparte que lo han encontrado en el estudio de la enfermera, en el estudio de Health Professional, también lo han encontrado en esta cohorte finlandesa de 21.000 participantes, es consistente de una cohorte a otra, y de hecho, desde hace ya varios años en Estados Unidos es obligatorio que la industria alimentaria ponga con letra grande y bien visible cuánta grasa trans tiene un alimento, cosa que aquí en España es muy difícil enterarse. Lamentablemente, es un escándalo lo mal etiquetados que están los alimentos, no solo en España, sino en toda Europa. Supongo que conocen esta película, Super Size Me, donde habla mucho de la fast food, en las hamburgueserías, en las patatas de hamburguesería hay mucha grasa trans, en todo lo de hamburguesería, pues aparte de la gran ingesta calórica que supone. Nosotros hicimos este trabajo de Mayra Best, de la tesis de Mayra Best, que se publicó en American Journal of Clinical Nutrition, donde vimos que de todos los alimentos que tratábamos de investigar su relación con la ganancia de peso, los culpables eran al final los refrescos azucarados y la fast food, hamburguesas, salchichas, pizza. Nos hicieron cambiar el título, porque nosotros teníamos otro título que inculpaba más a la industria, ¿no? Y entonces nos pusieron aquí Predictors of Weight Gain, ¿no? Predictores de... Y después nos pusieron aquí este editorial, que nos dedicaron a editorial de ese mes, esto fue febrero del 2006, donde decía que también el estilo de vida sedentario, etcétera, ¿no? Pero evidentemente hay mucha culpa por parte de la bollería industrial, de la fast food. Consuma más fruta y verdura. La fruta y verdura tiene una consistencia bastante amplia, hay muchos más estudios sobre fruta y verdura, y después de que se publicase esta revisión de Frank Hu y Walter Willett, se han publicado más cohortes, en general más para la fruta que para la verdura. El efecto protector, tanto para el ictus como para la cardiopatía isquémica, es mayor en la fruta que en la verdura, ahora lo sabemos. Por eso, el patrón tradicional de dieta mediterránea, que acaba la comida y la cena siempre con fruta, es una tontería lo de tomar la fruta antes de comer. O sea, eso se ha corrido la voz y no hay evidencia ninguna, ¿no? Sí, el patrón tradicional de dieta mediterránea, con una experiencia milenaria de no hacer daño a la salud, sino todo lo contrario, de alta longevidad, ha sido tomar la fruta al final, como postre. Sustituir la fruta por otros postres. Porque claro, la industria láctea te vende los lácteos desnatados. Muy bien, baja la tensión. Muy bien.
Ahora, ¿qué hace la industria láctea con la grasa que le quita a los lácteos desnatados? ¿La tira? ¿Creen ustedes que la tira? Entonces, claro, hay muchos postres lácteos, ¿verdad? Entonces, hay muchos postres lácteos que son de una gran riqueza calórica, exentos de fibra, y que no tienen los beneficios que tiene la fruta. La fruta además tiene flavonoides, tiene muchas sustancias fitoquímicas que son mucho mejores en combinación que en capsulitas, porque es imposible que el ser humano pueda mejorar lo que la naturaleza ha hecho también combinando todo en una fruta. Bien, seleccionan las mejores fuentes de proteínas, carne roja y cáncer colorectal. Ya hay cohortes de gran tamaño, la cohorte Cancer Prevention Study y la cohorte EPIC, pues que ya estamos hablando de 500.000, 1 millón de personas seguidas encuentran que las carnes rojas aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Sobre todo cuando se corrige, además han corregido el error de medida. Entonces sustituir la carne roja por pescado pues es una buena medida. Salvo delgadez o vida muy activa reduzca el consumo de pan blanco, pues los cereales integrales sí que se han asociado a una protección cardiovascular. Y el último consejo, de alcohol cuanto menos mejor. Pero no, es que el médico dice que tome una copita porque esto reduce el riesgo cardiovascular. Entonces depende de cómo se entienda la copita, ¿no? Entonces esto apareció en El Mundo, ¿no? El alcohol atrofia el cerebro. Es un estudio hecho con más de 1.800 personas en la cohorte Framingham Offspring, donde le hacen resonancia magnética y ven su consumo para medir el volumen cerebral y ven su consumo de alcohol, y efectivamente el alcohol reduce. Ya hay mucha más evidencia, esto no es la única vez que aparece. Estos son los resultados de volumen cerebral según consumo de alcohol, cosa que hay que difundir, ¿verdad? Es fácil la frase, el alcohol atrofia el cerebro. Pero claro, yo le digo a los alumnos cuando les presento esto, es un estudio transversal y no se sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia. O sea, no se sabe si es que la gente que tiene menos volumen cerebral consume más alcohol o que el alcohol reduce el volumen cerebral, porque es transversal. Bien, este es un metaanálisis de el consumo de alcohol y el riesgo de 15 enfermedades. Yo estoy absolutamente convencido de que el consumo moderado de alcohol, hablamos de una copa como mucho 2 en varones y una cada 2 al día y una cada 2 días para mujeres, eso reduce el riesgo coronario. ¿Pero en quién lo reduce? En quien tiene riesgo coronario. En gente joven que no tiene riesgo coronario no hay que reducir el riesgo coronario. Y en quien tiene factores de riesgo coronario. Quien es mayor, aunque no tenga factores de riesgo coronario, ¿para qué sirve reducir el riesgo coronario si no tiene factores de riesgo? Entonces, sin embargo, hay muchas más enfermedades aparte de la enfermedad coronaria. Aquí hay pues 7 cánceres y otras 8 enfermedades. Y hacen un metaanálisis con unos modelos matemáticos muy bonitos de splines que se llaman, que ven la relación dosis-respuesta entre consumo de alcohol y distintos cánceres. Ven ustedes cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces tenemos que aquí para la cardiopatía isquémica, pues efectivamente solo sube con grandes consumos, pero en consumo moderado baja, ¿de acuerdo? Pues esto se ha usado como argumento para olvidarse de todo lo demás, porque claro, la gente se muere de accidente de tráfico, el suicidio, la depresión, todo esto tiene mucho que ver con el alcohol, aparte de todos los cánceres, que el alcohol es un cocarcinógeno, introduce los carcinógenos en la célula. Bien, esto es estratificando según edad. La mortalidad ya aumenta en gente joven con poco consumo de alcohol. El consumo moderado de alcohol solo en gente mayor reduce la mortalidad. Y después está el patrón. ¿Cuánto alcohol se consume y cómo se distribuye? O sea, está el patrón mediterráneo de una copita de vino en la comida y está el patrón botellón de el fin de semana, ¿verdad? Pues aquí tenemos 9 o más copas al día en 1 o 2 días a la semana y el resto no se bebe, patrón botellón, y aquí está el patrón de dieta mediterránea. Este es el riesgo de infarto. Bien, con lo cual la pirámide que se ha recomendado muchas veces, donde las grasas son lo malo, los carbohidratos refinados son lo bueno, habría como que darle la vuelta, ¿no? Y hacer una pirámide más bien de este tipo, ¿verdad? Donde tuviésemos pues una dieta que no tiene por qué tener carne todos los días, concepto que está muy equivocado. Tiene que haber días que no se consuma carne, varios a la semana, donde la base de la alimentación es muy vegetal, donde el control del peso está absolutamente en la base. Este es más o menos la pirámide que ha promovido el Ministerio de Sanidad de Grecia, porque ustedes pueden pensar, no, esto es lo que está diciendo este señor, pero es lo que no hace nadie, ni dice nadie. Pues sí, hay gente que lo está diciendo, ¿eh? Hace ya años que el Ministerio de Sanidad de Grecia lanzó esta pirámide de la dieta mediterránea, con la cual yo le quitaría una cosa, supongo que adivinan la que es, ¿no? Que sería esto, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias.